icterohemorrágicas. Justamente sus manifestaciones clínicas hacen referencia a la ictericia y a hemorragias, y por esa razón pues las estudiamos acá. Leptospirosis, fiebre amarilla, hepatitis, son las principales afecciones que conforman este grupo. Ustedes ya han venido escuchando cuando en la presentación de algunos casos pues se ha hecho un diagnóstico diferencial con fiebre amarilla y leptospirosis. Entonces hoy pues vamos a estudiarlas, a ver en qué consisten estas enfermedades, cómo es su mecanismo de transmisión y más que todo pues las acciones que debemos tomar en cada una de ellas. En el caso de fiebre amarilla, esta es una afección que está considerada pues de las más peligrosas a nivel mundial y por ello es que el Reglamento Sanitario Internacional establece que debe ser de notificación inmediata cualquier caso que se diagnostique de esta enfermedad, porque se tiene el riesgo de que pueda provocarse un brote en razón de que los insectos vectores, los Aedes aegypti, no han sido erradicados. Más bien hoy tenemos un mayor número y eso pues pondría en riesgo a la comunidad, porque esos mosquitos al picar a una persona enferma pueden infectarse y luego pues diseminar la enfermedad. Es por eso que el reglamento internacional pues establece esta obligatoriedad de inmediatamente hacer la movilización, no solo nacional sino internacional, con cierre de fronteras, movilización de personal para que se pueda controlar pues cualquier brote que haya. En nuestro país, hace unos 3 años más o menos, tuvimos un brote en la provincia de Sucumbíos. No fue un brote importante, pero tuvimos algunos casos nuevamente de fiebre urbana y eso pues produjo una movilización, como les digo, tanto nacional como internacional. El problema es que también los países de la cuenca amazónica, Colombia, Perú, Brasil, también presentaron casos y entonces pues hubo que hacer una movilización conjunta con el propósito de cortar esos brotes. Aparte de ello, pues lo que se pedía es de que las personas que viven en condición de riesgo, pues tienen que ser vacunadas de manera urgente para poder cortar de esa manera cualquier diseminación de la enfermedad. Y también a toda persona que ingrese a los países que estaban afectados en ese momento con casos, había que exigirles la presentación de la vacuna, del certificado de vacunación contra esta enfermedad. Entonces, pues, como ven, no es una situación que debemos nosotros dejarla pasar así nomás, sino que amerita, pues, una intervención sanitaria urgente por las consecuencias que puede tener esta afección. Aquí en el Ecuador, pues, recordarán históricamente la fiebre amarilla urbana. Estuvo entre nosotros hasta mediados de la década de los 40, cuando luego de una gran movilización y apoyo internacional con expertos como el doctor Hideo Noguchi, pues se logró controlar esta afección y se declaró a Guayaquil puerto limpio clase A. Recuerden, cuando vimos paludismo, hablamos justamente de que la Organización Panamericana de la Salud fue creada con el propósito de combatir estas dos enfermedades, paludismo y fiebre amarilla. Esos fueron sus primeros objetivos, eliminar estas afecciones. No se ha logrado con el paludismo, pero en el caso de la fiebre amarilla sí se logró eliminar la fase urbana. Sin embargo, la forma selvática, la transmisión selvática, pues eso se mantiene y el riesgo es de que cuando alguna persona se involucra, se introduce en ese ciclo selvático, puede resultar afectado y trasladar el problema también a las zonas urbanas. Entonces, pues para nosotros este tema es importante por esa connotación de trascendencia sanitaria que tiene y que no debemos dejar pasar, pues siempre hay que estar pendientes de que en algún momento pueda ocurrir un brote de cualquiera
en cualquiera de estas localidades, en el oriente particularmente, en donde se considera pues que la enfermedad sigue siendo endémica. El otro tema que vamos a ver hoy es la leptospirosis, una enfermedad que ustedes verán en el desarrollo epidemiológico va apareciendo en zonas de nuestro oriente, en áreas en donde anteriormente no existía esta enfermedad y lamentablemente pues por la migración humana hacia esas provincias para colonizar áreas que estaban dedicadas pues o que eran simplemente bosques, ahora pues están dedicadas a la ganadería y eso pues está poniendo en riesgo a la población. Ya vimos en el caso de paludismo, vimos en el caso de leishmaniasis, Chagas, que todas esas provincias están siendo afectadas. Hoy también pues vamos a revisar lo que es la leptospirosis como una afección a la cual pues hay que ponerle siempre interés, porque el número de casos, si no es alto, pues no deja de tener importancia porque tanto la fiebre amarilla como la leptospirosis tienen un porcentaje, una tasa de letalidad alta. En el caso de fiebre amarilla, pues el problema es la mortalidad que produce. Estamos hablando de una letalidad del 40%, es decir, es casi de 2 personas, una va a fallecer. Y en el caso de leptospirosis, pues en ocasiones también la letalidad sobrepasa el 10%, es decir, que son afecciones que causan un desenlace fatal y que no hay cómo descuidarlas cuando estamos ya sospechando un caso de esta naturaleza. Entonces, a ver, pues compañeros, vamos a tratar de hacer pues una síntesis lo más clara, precisa de cada una de estas enfermedades y luego veremos un caso clínico, porque en la tarde de hoy tenemos que evacuar estos dos temas. El próximo día lunes es feriado y entonces ya no podríamos revisar los casos clínicos como lo habíamos venido haciendo, entonces tenemos que hacerlo hoy. Entonces, por ello es que les he pedido que hagamos lo más concreto posible, no extendernos en la descripción de las enfermedades y luego pues hacer la revisión de los casos. Bien, entonces los compañeros que están asignados a la presentación, pues vamos adelante. Ya le proyectamos, doctor. Ya. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. Yo y mi compañera Mica les vamos a exponer el tema de la leptospirosis. Pásale, Kevin. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la leptospirosis. No sé porque la mía sigue en la carátula. ¿Qué pasó? El mío sigue en la... Bueno, ya, ahora sí ya salió. Bueno, primero comenzaremos con una vista general y ello es comenzar sabiendo qué bacteria es la que causa la leptospirosis. Esta bacteria es una leptospira, la cual va a ser transmitida por varios animales, pero generalmente es por los roedores, y esta se da mediante orina o secreciones de los mismos. Los lugares que tienen más prevalencia donde se va a dar esta leptospirosis es los de zonas húmedas o de climas tropicales. Más adelante iremos viendo cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenirla. Siguiente, por favor. Primero comenzaremos hablando con una vista general de la descripción sobre esta enfermedad. Siguiente.
No sé si ustedes ya le pueden ver porque a mí no me sale. Ya, listo. Y comenzando por antecedentes históricos, es importante saber que esta enfermedad tiene varios nombres con los que se le conocen, además de la leptospirosis. Entre ellos tenemos que se le ha denominado como enfermedad de Weil. Esto se da cuando va acompañado de ciertos sintomatología, eh, como es la insuficiencia renal y la hepática. Entonces ahí es cuando se la denominaba enfermedad de Weil. También se lo conoce como enfermedad de los porqueros, fiebre de los azorrales y la fiebre de los cañaverales. En cuanto a los antecedentes históricos que tiene, se da en relación con Mesopotamia, debido a que ciertos signos que conocemos ahora de la enfermedad también se presentaban en aquellos tiempos, y también con el antiguo Egipto, y esto se dio gracias a ciertos papiros que se encontraron, donde se describían varios de los signos que conocemos ahora en día. Y otros de los antecedentes de Grecia y de Grecia de Hipócrates y en Galeno. Una vista general es en cuanto a ciertos años que tenemos. En 1802 se dio una primera descripción de esta enfermedad. En el año de 1883 ya se lo denominó como tifus hepático. En el año de 1887 ya se pudo observar con más claridad los diferentes signos, y aquí fue donde se le denominó como enfermedad de Weil. En el año de 1907 se observó ya qué bacteria era la que estaba afectando, qué bacteria era la que estaba dentro de esta afección, de esta zoonosis, y le denominaron como Spirocheta interrogans, que es la que va a causar la patología. Y en el año de 1917 al año de 1918 fue donde se le designó ya un género, que era la Leptospira. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la descripción, ¿por quién es causada? Como ya lo mencioné en inicio, por la bacteria del género, de género Leptospira. La transmisión se da por varios animales, en especial por los roedores, pero también se puede dar por vacas, cerdos y perros. Está asociado al clima y a las malas condiciones de higiene. Generalmente esto se da cuando hay inundaciones o cuando se ponen en contacto las personas con aguas contaminadas. La enfermedad, lo que conocemos es que se pueden dar en casos leves y otros que también puede terminar en casos graves. Siguiente, por favor. Bueno, se conocen 10 especies patógenas de la leptospira. Las zonas en las que se da generalmente son en lugares donde hay climas tropicales o subtropicales, y conocemos que en el mundo hay alrededor de 1 millón de casos anualmente, con un aproximado de 60.000 muertes por año. Y los brotes, como ya les mencioné, se puede dar después de lluvias torrenciales, inundaciones o malas condiciones sanitarias. Siguiente. Una descripción en cuanto a vista general de la leptospira es que es del orden de las espirochetas, es de la familia Leptospiraceae y del género Leptospira. Estas tienen dos especies, una que es patógena y la que no es patógena. La que no es patógena es la Leptospira biflexa, y dentro de la patógena, que es la que causa la leptospirosis, es la Leptospira interroga. Una vista general de cómo es ella en la parte etiológica es que es un microorganismo helicoidal enrollados. Se diferencia de otras espiroquetas debido a que esta termina en uno de sus extremos en forma de gancho. Son delgadas, tiene una longitud de 5 a 60 micrómetros, y en su diámetro puede ir de los 0,5 a los 0, de los 0,1 a los 0,5 micrómetros de diámetro. Siguiente. Aquí podemos observar, esta es la Leptospira interrogans, que es la que causa la enfermedad, la que es patógena. Siguiente, por favor. Aquí podemos observarle cómo se la ve y cuáles son sus características etiológicas. Siguiente. Hablando un poco más de ella, la leptospira tiene un cuerpo citoplasmático, también una parte que se lo conoce como axostilo, que es lo que le da la forma de espiral, y esta va a estar recubierta por una membrana. Toda la leptospira va a estar recubierta por una membrana. Otra característica de ella es que son aerobios estrictos, y varias de las cosas que le hacen sensible o a las que sobreviven son las que nosotros podemos usar para poder aplicar medidas de prevención. Por ejemplo, este espiroqueta es sensible al calor y al frío, por ello es que se suele recomendar hervir el agua
antes de consumirla. También a las variaciones del pH, es sensible al medio ácido, por lo cual ella tiene que vivir en un medio alcalino, y también a los antisépticos. A lo cual ellas sobreviven es al agua dulce, pueden estar 180 días aproximadamente, a las aguas estancadas, también a las soluciones viscosas como tierra húmeda, al suelo húmedo, a las vísceras y carnes en refrigeración. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, una de las características que puedo encontrar es que hay de 100 y 150 casos en Estados Unidos anualmente, y la mayoría de ellos se da en Puerto Rico. Siguiente. En cuanto a la enfermedad, es endémica, epidémica y reemergente, es una zoonosis. La incidencia que se da es de 4 a 5 casos antes, como habíamos mencionado, en países tropicales y subtropicales. La tasa de letalidad es del 5 al 30%. Los factores de riesgo puede ser ya sea de riesgo laboral, en cuanto a la recreación, las condiciones ambientales en las que se da por el clima, el pH en el que se encuentre, que puede ser alcalino, por lo que a este es donde ellos sobreviven y donde pueden mantenerse más tiempo vivos, y también las aguas contaminadas por las heces o por la orina o por los fluidos de los animales que tengan estas espiroquetas dentro de su organismo. Hay algo que considerar que se puede dar tanto en el área rural y en la urbana, pero se da mayor en la área rural. Y en cuanto a la economía, esta se puede ver afectada debido a que afecta a animales de granja y en la parte doméstica. Siguiente, por favor. La epidemiología dentro del Ecuador, hay una media anual de un caso por cada 100.000 habitantes, y en el año del 2016 al 2018 se reportaron 363 casos confirmados. La predominancia en cuanto a las provincias es en Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar los cuadros que se encuentran pintados son los que, Sí. las provincias que se encuentran pintadas son las que tienen mayor predominancia en casos. Entonces podemos observar que se da en la parte de la costa y también en el oriente, que es, como lo mencioné en un inicio, en las partes rurales donde más se ve la afección. Siguiente, por favor. Esto se da una mayor afección en personas de 20 a los 49 años, y también se ve en los años del 2019 al 2020, se reportaron 137 casos en el 2019, y en el 2020 se habían reportado 28 casos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a la transmisión, como ya explicó mi compañera, los reservorios van a ser roedores y diferentes animales mamíferos. Entonces, Kevin, te voy a pedir el control, ¿me das ya? Ay, ya. Entonces, esta enfermedad inicia cuando, por ejemplo, un roedor se infecta que como ya explicó mi compañera, con esta bacteria, la Leptospira interrogans. En realidad, los roedores mantienen una relación un tanto simbiótica con esta bacteria debido a que no producen no producen ningún tipo de sintomatología, y la leptospira permanece años en el aparato urogenital de los roedores, y es así que esto se almacena en su orina y así es como sale al exterior. Es así que esta orina va a contaminar el suelo húmedo y diferentes lugares que tengan agua, y de esta manera se contagian los otros animales, tanto los animales que son de los ganados, en las áreas rurales los perros domésticos, diferentes animales domésticos. Pásale, que ya. Bueno, en sí la transmisión se puede dar por dos. Esperen un momento, por favor. Ya, disculpe.
Ya, bueno, entonces la transmisión en sí se puede dar por un contacto directo con un animal infectado, por ejemplo, con un roedor, un animal de ganado. Entonces aquí se puede dar la transmisión si se está en contacto con un tejido o con cualquier tipo de fluido del animal infectado. Ya, la transmisión más común es el contacto con medios ambientales contaminados. Entonces, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Por lo general, las personas en las áreas rurales pueden caminar en ciertos lugares donde se acumula agua, sobre todo en las épocas de inundaciones, como ya explicó mi compañera, se acumula el agua donde ya están las leptospiras por la orina de los diferentes roedores. Bueno, aquí hay algo que vale decirlo, que es que las leptospiras no sobreviven en agua salada, pero sí sobreviven en agua dulce, y aquí pueden permanecer hasta 180 días. De igual forma pueden permanecer en la tierra húmeda y van a permanecer menos tiempo en la tierra seca. Entonces, bueno, también se han reportado en la literatura diferentes casos de contagio a través de la lactancia. Sin embargo, estos no son tan comunes. También se han reportado ciertos casos a través de transmisiones sexuales, pero tampoco son comunes. Bueno, entonces en sí, la leptospira va a ingresar a través de las mucosas y también puede ingresar a través de lesiones que se tengan en las mucosas y en la piel en general. Y es así que por esto también se le considera como factor de riesgo, que ya les hablaré más adelante, las actividades recreativas que se hacen en áreas con agua dulce. Pásale. Ya, entonces sabiendo cómo se contagia, tenemos a los factores de riesgo y los diferentes grupos poblacionales que están expuestos a ser contagiados con leptospirosis. Tenemos a los veterinarios, ya que como sabemos estos están en contactos con diferentes animales, e incluso los perros en las áreas rurales por las inundaciones y por también debido a que hay una alta población de perros callejeros. Al acariciar uno de estos, uno ya puede contagiarse, ya que estos por lo general toman agua que puede estar infectada con la leptospira por los roedores. Ya, también están los faenadores de ganados, ya que estos al estar en contacto con el tejido, diferentes secreciones, diferentes fluidos de los animales del ganado que esté infectado con la leptospira se pueden contagiar. Asimismo, los granjeros y un alto grupo poblacional que se encuentra son los trabajadores en alcantarillado, ya que como sabemos en diferentes áreas que esto no es tan regularizado, las alcantarillas son una fuente grande de infección, entonces estos trabajadores no siempre, al igual que los veterinarios, por eso también se debe concientizar de que ambos grupos siempre estén protegidos al realizar su trabajo, ya que al no estar protegidos es fácil que la leptospira ingrese a través de la piel y de las mucosas. Asimismo, los agricultores, si es que están acostumbrados a caminar descalzos en la tierra húmeda, como ya les expliqué, en la tierra húmeda y en el agua, la leptospira puede sobrevivir hasta 180 días. Y como ya les mencioné anteriormente, últimamente se han asociado diferentes casos de leptospirosis con actividades recreativas que se realicen en agua dulce. Es así como pescar, nadar en los ríos, los diferentes deportes que se hacen, por ejemplo, kayak, que se hacen en ríos. Estas personas también están predispuestas. ¿Pasan? Ya, bueno, entonces... A ver, antes de que pases. Recordemos entonces aquí lo que hemos visto, ¿no? De la tríada ecológica, pues hemos visto a la gente, hemos visto al huésped y hemos visto el entorno. Agente es una bacteria, es una leptospira que tiene, como ustedes vieron, pues esa característica de ser enrollada. Por eso, pues es emparentada con los treponemas, que también tienen pues esa característica morfológica. Ahora bien, ustedes van a recordar pues lo que nos decían en cuanto a las especies. Ya estudiaron ustedes microbiología, pero vale la pena de que recuerden. Leptospira interrogans es la especie que genera los problemas en el ser humano. Y de Leptospira interrogans, pues justamente es la variedad icterohemorragia. Tiene ese nombre por las características de las afecciones que va a provocar. Pero igual como nos comentaban sus compañeras y vieron ahí, pues en el ambiente habían animales. Y en los animales se desarrollan especies propias. Por ejemplo, la Leptospira pomona en animales, en los cerdos, en los bueyes. Leptospira canícola, que está justamente en los perros. Entonces, tenemos ahí pues la explicación de que por qué estos animales pueden volverse
transmisores de esta afección. En segundo lugar, pues veíamos el entorno, el medio ambiente. Y eso ustedes tienen que mantenerlo muy claro porque ese es un elemento que nos ayuda en el diagnóstico. Aguas estancadas, en donde estos agentes pueden vivir durante mucho tiempo, hasta 6 meses pueden pasar allí. Y claro, luego de un proceso de lluvias intensas, en donde hay inundaciones, represamientos, eso es lo que favorece, pues, que en esos estanques, que en esos embalses, en esos vados que se han formado, pues encontremos leptospiras, porque los animales que están pastoreando, pues, orinan en ese pasto y el agua que está, pues, alrededor, o que está escurriendo hacia esas corrientes de ríos que se represan más abajo, pues están siendo los medios ideales para el desarrollo de esta bacteria. Los roedores, particularmente los roedores, en ellos no se produce una enfermedad importante porque, como ya nos dijeron, hacen una especie de simbiosis, una tolerancia. Pero, ¿qué pasa? Están eliminando en sus orinas estas leptospiras y entonces el ver ahí, pues, a los trabajadores que están en las alcantarillas es justamente el espacio en donde viven los roedores. Y si es que no tienen un adecuado manejo, protección en su actividad, pues están en alto riesgo. Lo mismo los veterinarios. Entonces recuerden, pues estos son elementos importantes para estructurar un análisis de tipo epidemiológico como un argumento de peso. Y desde luego, pues también el factor etológico, es decir, el comportamiento, la conducta. No nos gusta protegernos, no nos gusta cumplir con las normas, y entonces manejamos los animales muertos sin ninguna protección. Nos metemos en los ríos sin ninguna protección. Claro, es más interesante hacer pues un kayak ahí, una actividad de recreación, pero no nos protegemos y de pronto pues nos golpeamos contra las piedras de los ríos, nos lastimamos y ahí está la vía de entrada para esta espiroqueta. Entonces, vieron lo que pasó ya el año anterior, 368 casos. El año 2020, pues debido a esta pandemia, los servicios de epidemiología no hicieron un adecuado registro de los problemas, pero en el mapa que nos presentó Micaela, pues ¿qué vieron? Que desde Manabí, Santo Domingo, se está dirigiendo más bien hacia el oriente y la provincia con rojo era Zamora Chinchipe. Ya les decía al inicio de la clase, la movilización de las personas, la colonización de esas áreas, lo que hace pues es trasladar los problemas de un espacio a otro y ahora vemos pues que la zona oriental lamentablemente está siendo afectada por esta situación. Bien, entonces ahora sí, teniendo en cuenta pues cuáles son los elementos que intervienen en esta enfermedad, vamos a pasar a la revisión clínica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a reconocer en esta afección? Sigue. Ya. Bueno, entonces primero hay que conocer que esta enfermedad va a tener dos fases. La fase leptospirémica, que es cuando la bacteria está en la sangre. Entonces, ¿qué características va a tener? La bacteria está presente en sangre, se va a diseminar a varios órganos y una característica importante es que resiste a la respuesta inmune. Ya les voy a explicar de qué manera. Y esta es la primera fase ya. La segunda fase es la fase inmunitaria. Esta se da cuando después de que la bacteria ya estuvo en la sangre y logró diseminarse a los órganos, entonces la leptospira ya no se va a encontrar en la sangre, sino que va a estar en diferentes órganos. Se puede almacenar tanto en el riñón, algunos pueden seguir en las células endoteliales, también en el cerebro, en el hígado. Entonces aquí la bacteria va a producir diferentes daños, que ya les hablaré de esto. Y se van a producir los anticuerpos. Ya, pásale nomás. Ya, entonces aquí tenemos cómo se da la patogenia de la leptospirosis. Bueno, entonces ya. Como ven aquí, la leptospirosis ingresa a la piel. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Esta tiene la habilidad de producir diferentes proteasas, diferentes colagenasas, que lo que van a hacer es destruir la matriz extracelular y de esta manera abrirse paso hasta las células.
Otra característica muy importante que tiene es que tiene las llamadas proteínas adhesinas, tiene varias de estas, sobre todo la LIG-B, que se ha asociado con que se puede, ¿cómo sería? Como adherir al endotelio, se puede adherir a los fibroblastos y de esta manera también sigue evitando el sistema inmune. Bueno, entonces aquí, como ya les expliqué, con estos componentes va de la matriz extracelular. Y bueno, ya cuando ya llega al vaso sanguíneo, obviamente se va a producir una reacción inflamatoria. Una característica también es que se ha demostrado que las leptospiras tienen la capacidad de dividirse y de resistir en los macrófagos. Entonces, esta es otra manera de evitar el sistema inmune. Entonces, como ven aquí, secreta las proteasas y este daño que se va a producir, ¿cómo sería? Constantemente en el endotelio, lo que va a hacer es que se active la cascada de la coagulación. Ya, entonces, pero aquí hay un problema. Es como que estas microlesiones que se producen en el endotelio, asimismo como las lesiones que se producen por la misma reacción inflamatoria del huésped, van a producir microhemorragias, ¿no? Que obviamente con la cascada de la coagulación van a intentar cubrirlas. Pero aquí hay un factor y es que la leptospira se une al plasminógeno. Y el plasminógeno lo que hace normalmente en nuestro cuerpo es que va a diluir va a diluir los coágulos, ¿ya? Entonces aquí, como ven aquí se disuelve el coágulo y no solo eso, sino que también con el plasminógeno sigue degradando la matriz extracelular. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estas microlesiones a cada rato se intentan tapar, se intentan coagular, pero este plasminógeno no les deja hacerlos. Además que posteriormente también se va a unir al fibrinógeno y no va a dejar que se estabilicen estos coágulos. Entonces, aquí se va a producir una trombocitopenia, que ya veremos las manifestaciones clínicas más adelante, pero es por esto, es porque estas microlesiones a cada rato se intentan tapar y la leptospira al unirse al plasminógeno y al fibrinógeno no deja que se estabilice el coágulo y es por esto que se agotan las plaquetas y se va a producir una trombocitopenia. Ya, otra cosa que es característica es que también al unirse a este plasminógeno que degrada la matriz extracelular, también va a degradar componentes del sistema de complemento que recordarán a C3b y C5, que es característicos. Estos necesitaban unirse a la leptospira para que sean fagocitadas. Entonces, esta es una característica, ya que también en su superficie va a tener al factor H del complemento, y todo esto en conjunto va a hacer que evada todo el sistema inmune. Pásale. Ya, entonces, bueno, en cuanto, como ya les expliqué, habían dos fases, ¿cierto? Entonces, ya con esa patogenia que les acabo de explicar, es una patogenia perfecta para que la leptospira pueda evadir el sistema inmune y pueda llegar a diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, va a llegar al riñón, donde se puede producir una nefritis tubulointersticial, una necrosis tubular aguda, una injuria renal aguda. En el hígado puede aparecer inflamación, que la vamos a observar como hepatomegalia, focos de necrosis, oclusión de los canalículos biliares. En el pulmón igual se va a producir por estas reacciones inflamatorias y por las proteasas que secreta la leptospira, una lesión del parénquima pulmonar, y debido a las microlesiones que generas y a la trombocitopenia característica de esta enfermedad, se van a producir hemorragia en diferentes órganos, tanto en corazón, riñones, páncreas, hígado, tubo digestivo, músculo, próstata, testículos y encéfalo. Pásale. Ya, aquí solo para conocer un poco cuáles son las características de esta enfermedad. Bueno, aquí tenemos cuando ingresa la leptospira, tenemos al periodo que está en la sangre, ¿no? Entonces la carga de la leptospira en sangre va a ser alta. En la línea puntuada roja tenemos cuando se empiezan a producir los anticuerpos, que por lo general empieza a ser en el día 7, se empiezan a producir los anticuerpos IgM y aproximadamente en el día 10 se empiezan a producir los anticuerpos IgG. Pásale. Ya, bueno, esto es algo importante que conocer. Entonces, yo les dije que hay dos fases. Entonces, en la fase que está en la sangre, es en la primera, pero ¿dónde vamos a encontrar luego a esta bacteria si ya no está en la sangre? Si ya logró pasar a los órganos, donde la vamos a encontrar es en la orina, porque incluso esta tiene un gran tropismo por los riñones. Entonces, incluso como sucedía en las ratas, entonces se va a acumular en el riñón y por eso aquí podemos ver. Entonces, la línea puntuada es cuando se produce la contaminación y tenemos a la leptospira en sangre. La línea que vemos azul es la leptospiuria, es decir, cuando la leptospira ya se encuentra en la orina. Esto es, como ya les había dicho, aproximadamente en el día 7, cuando la leptospira ya logra
manera acceder a los órganos, y aquí también ya se empieza a producir las respuestas de anticuerpos. Esto es importante conocer porque cuando hablemos de métodos diagnósticos necesitamos saber, dependiendo de qué fase, dónde está la leptospira ubicada. Pásale. Ya, pásale. Ya. Entonces, aquí sí tenemos a las manifestaciones clínicas. Bueno, entonces en la leptospirosis vamos a tener que se produce, en algunos casos se va a producir la enfermedad de manera sintomática, sin ningún tipo de complicación, y en otros vamos a tener la forma sintomática. Esta forma sintomática se va a dividir en dos. En la forma anictérica, es decir, que no se produce en complicaciones graves, también conocida como la forma leve, y la forma ictérica o la forma grave, también conocida como el síndrome de Weil. Ya, en ambos casos la enfermedad casi siempre es de carácter bifásico. Entonces, ¿a qué se refiere? A que se producen ciertas manifestaciones que ya veremos más adelante, por un periodo, unos 2, 3 días parece que ya te hubieras curado, y luego otra vez se producen otras manifestaciones. Pásale. Aplástale nomás. Ya, bueno. Entonces, tenemos primero la enfermedad leve, la enfermedad anictérica. Regresa ya. Entonces aquí, bueno, si vemos la línea de abajo, vamos a tener la fase de incubación, que es de 3 a 30 días, y aquí tenemos a la fase septicémica, cuando la leptospira ya está en la sangre, que son de 0 a 7 días. Entonces aquí, en la forma leve, vamos a tener un cuadro clínico como mialgias, fiebre, náuseas, vómitos fríos, linfadenopatías, sufusión conjuntival, que es cuando sería como un sinónimo de conjuntivitis, del ojo que va a estar extremadamente rojo. También va a haber una afección faríngea. Entonces, esto es lo que va a pasar en la fase septicémica. Luego, en la fase inmunitaria, que es cuando ya la leptospira logra pasar a los órganos, se va a producir una fiebre que ya desciende y es más ligera, una cefalea intensa, un dolor retroocular, y aquí hay que tener en cuenta una complicación muy famosa que se puede producir, que es la meningitis aséptica. Entonces es en esta fase, pero sin embargo hay pacientes que obviamente no la van a presentar. Pásale. Ya, y esa es una forma, ¿no? La forma leve. Entonces también tenemos a la forma grave, que es el síndrome de Weil. Entonces, primero, para tener en cuenta que esta se caracteriza por tener una triada. La primera, que es presentar una ictericia, ¿no? Que nos indica que hay un daño hepático. Se va a producir también hemorragias, como ya les expliqué en la patogenia, sobre todo porque existe la trombocitopenia. Y también se va a producir una nefropatía aguda. Entonces vamos a tener sintomatología asociada con el riñón. Pásale. Ya, entonces, bueno, aquí les he puesto otra vez esto porque esta tiene una característica, que como al ser bifásica en el periodo septicémico, pareciera que fuera la forma leve, porque como ven, presenta el mismo cuadro clínico. Sin embargo, este puede ser peor, ¿no? Las mialgias pueden ser más fuertes, los vómitos y las diarreas pueden ser más graves. Ya, pásale. Ya, sin embargo, en la fase cuando ya la leptospira va a llegar a los órganos es donde vamos a tener la gravedad en este síndrome de Weil. Entonces, como les expliqué, se puede alojar en el riñón produciendo injuria renal aguda. Entonces aquí esto en la clínica se va a manifestar como oliguria, como anuria, como hiponatremia o hipopotasemia. Ya en los pulmones, como les dije, se producía una lesión en el parénquima pulmonar y las manifestaciones que se pueden dar son tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis. También en el sistema cardiovascular tenemos que ser por la trombocitopenia que existía. Dale un clic. Ya pueden existir petequia y equimosis, ¿no? En las extremidades, sobre todo, vamos a encontrar de este tipo. Respecto al corazón, puede existir hipotensión, taquicardia ventricular, arritmias y miocarditis. Ya también puede existir daño en el hígado que se va a manifestar como hepatomegalia, la cual puede o no ser dolorosa, e ictericia. Y en cuanto a los músculos, puede existir radiomiolisis. ¿Ya pasé? Bueno, y antes de esto... ¿sí? Antes de que pases, a ver, entonces... Hemos visto pues la descripción de cuál es la caracterización clínica de esta enfermedad. Claramente pues vemos que hay dos fases, una fase denominada leve y una fase grave. Por ello es que esta enfermedad incluso se la creía que no era una sola, sino que eran dos. Si la enfermedad de Weil, mucho más severa, y una enfermedad hepática leve en la primera fase, pero luego pues se entendió de que era una sola enfermedad con dos periodos claramente definidos, así como nos ha mostrado Janet ahora. Así que recuerden eso. Un periodo
de incubación y luego pues vamos a tener esta fase de fiebre alta, de malestar, de dolores, puede haber algunas hemorragias, pero luego la temperatura desciende y aparece un periodo de quietud para luego venir un periodo sumamente severo en donde ya las manifestaciones clínicas van a ser dependientes del órgano en donde se esté produciendo la acción de este microorganismo. Como han visto, pues los órganos más afectados son el riñón y el hígado. Justamente, pues, el tema que nos compete, enfermedad icterohemorrágica, hace relación al daño hepático, particularmente por la ictericia. Si bien hay pacientes anictéricos, pero lo más frecuente es de que tengan ictericia y esas manifestaciones hemorrágicas. El problema renal, pues si bien no hay una manifestación clínica evidente, pero hay signos que ya ustedes tendrán que irlo siguiendo y esto vale la pena que lo tengan presente. Empieza pues a disminuir la cantidad de orina, oliguria que después se transforma en anuria. Y desde luego pues ya si es que un paciente no orina, está en una total condición de intoxicación por estos elementos azoados. Luego tenemos manifestaciones de tipo pulmonar, pero hay que entender que estas manifestaciones pulmonares son derivadas de una primera infección por leptospira. Muchas veces se confunde un proceso de tipo pulmonar con una neumonía comunitaria independiente. Y no es así, pues recuerden de que aquí este problema pulmonar es derivado de una primera infección que ya pasó en los días previos y que luego, pues ya cuando la diseminación del microorganismo es tal, va a afectar los pulmones. Y claro, vamos a encontrarnos ahí con zonas de condensación por las hemorragias que se producen. Y finalmente, pues van a ver ustedes la cascada de manifestaciones que generan una falla multiorgánica y la muerte del paciente. Vieron que la letalidad puede ser alta, pues si estamos hablando que se han reportado hasta el 30% de letalidad, es decir, pues es una condición que hay que evitar cuando hacemos un manejo oportuno de la afección. Entonces no se olviden esto, pues hay que reconocer las dos fases, o hay que saber, más bien dicho, que la enfermedad tiene dos fases para no caer en la tentación de decir ya no hay ningún problema. Esta primera fue pues un cuadro muy leve de cualquier virosis de las que hemos estado viendo y que luego pues empieza el cuadro de Weil cuando ya la situación tiende a complicarse, tiende a empeorarse con los pacientes. Bueno, entonces ahora sí pues bajo la sospecha, bajo la idea, la presunción de que tenemos una leptospirosis, vamos a hacer el diagnóstico. Lo que siempre les estoy diciendo, chicos, vamos a hacer un diagnóstico de tipo etiológico y un diagnóstico de tipo clínico de virulencia, de afectación al estado del paciente. Entonces los exámenes van a ir dirigidos en ese sentido. Si pienso que es una leptospirosis, entonces, ¿qué pruebas me van a ayudar a demostrar la presencia de este microorganismo en el paciente que estamos examinando? Y las otras pruebas que me van a generar una información de cómo está pues, su estado renal, hepático, pulmonar, en fin. Bien, entonces, miremos. Vamos, Diana, ¿qué pruebas podemos utilizar? Bueno, entonces, como ya mencionó el doctor, el diagnóstico obviamente se hace con la presunción clínica, lo cual es un poco complicado, ya que como afecta a varios órganos, se producen diferentes manifestaciones. Entonces, en los diagnósticos vamos a tener a los métodos directos. Entonces, tenemos primero el aislamiento e identificación de la leptospira mediante la demostración microscópica en microscopio de campo oscuro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a leptospira en sangre y leptospira en orina. Obviamente, aquí va a depender de en qué fase está el paciente, ¿no? Porque como les había explicado, si es que está dentro de los primeros 7 días, no tendría sentido hacer un aislamiento de orina porque aún no llega ahí la leptospira. Entonces, obviamente, tendríamos que hacerlo en sangre.
Ya, este método en realidad no es muy aconsejable debido a que la leptospira en realidad es muy difícil de identificar, por eso se lo hace en el microscopio de campo oscuro. Además, porque casi siempre los pacientes que ya ocurren con sintomatología, que ya acuden al hospital, ya son los que están en la fase donde se encuentra en la orina. Y la leptospira en realidad no sobrevive mucho tiempo en la orina, entonces es difícil de encontrarla por este método. Ya, la otra es el cultivo. Aquí se ve una imagen muy bonita. Entonces, del cultivo llevado al microscopio de campo oscuro, aquí se ven 1.000.000 de leptospirosis, pero este método tampoco se utiliza, ¿no? Porque incluso decía la literatura que a veces para tener un cultivo completo se debe esperar 30 días y no vas a esperar 30 días para diagnosticar a un paciente. Ya, el otro método directo es hacer un PCR que se puede de igual forma que aquí, se puede realizar en sangre o en orina, así que va a depender de en qué fase está el paciente. ¿Pásale? Ya, aquí Ahora, tenemos, espérate. sí, Primero, no podemos hacer una observación rápida de la gente. Miren ustedes que estos procedimientos son demorados y bastante complejos. No todos los laboratorios tienen microscopios de campo oscuro, entonces es muy difícil que podamos hacer pues ahí un examen de esta naturaleza. Menos aún los cultivos. Este microorganismo crece lentamente y entonces un cultivo nos va a demorar de 15 días para adelante. Es un periodo de tiempo demasiado largo como para que podamos hacerlo. El PCR pues es un método que nos va a ayudar a establecer cuál es la especie, pero tampoco lo tenemos a disposición todavía, pues es un método que se está de a poco introduciendo en los servicios de salud, pero esto pues en un nivel primario no lo vamos a poder disponer. Entonces vamos a tener que pasar a buscar los anticuerpos, es decir, las pruebas de tipo indirecto o de presunción. No lo vemos a la gente, pero sí pues podemos titular la presencia de estas sustancias para que nos den con una sensibilidad del 90-99% la posibilidad de que se trate de una leptospirosis. Entonces, ¿cuáles son estos métodos? ya, entonces estos son los métodos indirectos y serológicos. Este que está aquí es ay, ¿cuál era el nombre? Era microaglutinación. Sí, la microaglutinación microscópica, que es el gold estándar para el diagnóstico de leptospirosis. Bueno, este en realidad es interesante, ya que lo que se hace, este va a funcionar mediante los anticuerpos, ¿no? Los IgM, que son los primeros en aparecer. Entonces se extrae la sangre del paciente y lo que se va a hacer es como sería mezclarla o introducirla junto a un tipo de leptospira. Entonces, si es que ya existen anticuerpos en este paciente, se van a pegar entre ellos y se van a formar microaglutinaciones. Entonces, por ejemplo, si están viendo esta imagen, el diagnóstico se hace cuando hay una aglutinación mayor al 50%, que es la de la imagen C, esta de aquí. Entonces va a haber aglutinación, que son estas que ya les ven más juntas, y también van a haber células libres. Aquí también, por ejemplo, en la 2 ya hay una aglutinación, pero es menor al 25%, aquí hay células libres. Aquí en 4 ya decía que era una aglutinación, la F, estas dos, una aglutinación del 100%, y estos puntitos que ven aquí es cuando también hay lisis celular, es decir, destrucción de las células, y obviamente el resultado es negativo cuando no hay ningún tipo de aglutinación, simplemente las células están libres. Entonces se dice que ya se puede confirmar el diagnóstico cuando se tiene una aglutinación mayor al 50%, es decir, como se ve en esta foto. Ya, entonces esto ya demostraría que existen anticuerpos IgM contra leptospira. Ya, también tenemos la otra que es la que ya conocemos, la titulación de anticuerpos, que también se la hace, donde podemos evaluar la presencia de anticuerpos IgM e IgG, los cuales ya la mayoría de los dos se los puede hacer a partir del séptimo día, que es cuando empiezan a aparecer los anticuerpos. Pásale una más. Ya, aquí, esta imagen
es para evaluar cuáles son los métodos que podemos utilizar. Entonces ya tenemos el método de incubación, ¿no? Que es de 2 a 20 días. Después, en la primera semana, hasta el día 7, es cuando la leptospira, como ven aquí les indica dónde va a estar presente. Entonces, en la primera semana va a estar presente en sangre. Entonces, todos los cultivos, los aislados de leptospira que se quieran hacer, tiene sentido que los hagamos en sangre durante la primera semana. También de la primera semana a la segunda vamos a encontrar la leptospira en el líquido cefalorraquídeo y la que nos interesa más, ¿no? Que es sangre y orina, en la orina, pero como ven, aparece a partir de la semana número 2 y se extiende hasta más o menos la semana número 4. Entonces, de igual forma, si queremos aislar, hacer un cultivo, cualquiera de estas técnicas, si ya estamos el paciente en la semana 2, no lo haríamos en sangre, lo haríamos en orina. Entonces, aquí igual ya vemos las concentraciones de anticuerpos, que desde la semana 1, aproximadamente en el día del 5 al 7, ya empiezan a aparecer los anticuerpos IgM. Y como ya les expliqué aquí, ¿no? Cómo está en sangre, en líquido cefalorraquídeo y después aparece en orina. Ya, pásale. Ya, esto solo era por exámenes inespecíficos, ya que como mencionó el doctor, tenemos que todo esto relacionar con la clínica. Entonces, si mandamos a hacer un hemograma, ¿qué son los datos que probablemente vamos a encontrar en un paciente con leptospirosis? Una leucocitosis, los leucocitos van a estar aumentados, lo que nos indicaría una infección, una trombocitopenia por la patogenia que ya les expliqué, una disminución de hemoglobina también puede existir. En los análisis de orina, si es que ya existe una afección renal, va a haber una proteinuria, hematuria y una cilindruria. Esto habría que evaluar en qué nivel está para proceder con el tratamiento del paciente. También lo que se va a evaluar es la creatinina y la urea para también ver en qué estado está el riñón, porque obviamente va a haber una injuria renal aguda en la mayoría de los pacientes que cursan con la enfermedad grave, pero hay ciertos casos que simplemente necesitaríamos administrar el antibiótico para que esto se resuelva y otros que incluso va a ser necesario hacer una hemodiálisis. Y por último tenemos a las pruebas de función hepática, que se evalúan las enzimas hepáticas, las cuales van a estar aumentadas cuando existe una lesión en el hígado y que también se va a manifestar con hepatomegalia. Pásale. Muy bien, espérate un ratito. Espérate. Ya. A ver, vale la pena de que ustedes siempre trabajen con un poco más de precisión, de claridad en relación con los exámenes que solicitan. Entonces, a ver, veíamos, si le regresas. Entonces, pidamos pues un hemograma. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Leucocitosis con una leutrofilia importante porque es un proceso bacteriano. Trombocitopenia, por lo que ya nos comentó muy claramente Janet, ¿qué es lo que pasaba? Pues con las plaquetas que tratan de tapar esos orificios y eso les lleva pues a un gasto, a una disminución. Importantísimo que pidamos un elemental de orina. A veces se nos pasa, pero aquí estamos hablando de una enfermedad que está dañando el riñón inmediatamente. Y entonces ahí tienen ustedes los resultados que podríamos: proteinuria, hematuria, cilindruria. De lo que yo veo, ustedes muchas veces no le hacen caso al elemental de orina. Ni siquiera se acuerdan qué son los cilindros. Y cuando hacemos el examen de orina, entonces, esto es lo que vamos a buscar. Porque ya hay una falla glomerular. Entonces empiezan a pasar proteínas. La orina no debe tener proteínas. Peor sangre. Y los cilindros igualmente empiezan a manifestarse. Cilindros granulosos, cilindros hemáticos, que son demostraciones pues de la falla ya glomerular. Y cuando vamos a decir, hagámosle química sanguínea, siempre les estoy diciendo eso. No vale pues así pedir de manera general química sanguínea. Chuta. Entonces puedo hacerle 100 pruebas. Bueno, alguna de esas ha de dar algún resultado. No, así no podemos actuar nosotros. Tenemos que ser lo más precisos y además ser consecuentes con la condición económica de las personas, de los pacientes. Pues no le puedo mandar a hacer 100 pruebas para ver quién o alguna de esas me da un resultado. Entonces tengo que decirle, a ver, si hay una falla renal, pues cuáles van a ser los elementos que puedo encontrar en la sangre. Entonces me va a subir la urea, la creatinina, entonces pediré eso. Si voy a pensar de que hay una destrucción del parénquima hepático, pues
pediré las enzimas hepáticas, pediré las bilirrubinas, pero diciendo esto necesito, no de manera general. Yo como laboratorista, qué buenos que me pidan así, tengo gran trabajo, pero no es eso pues lo ético, eso no es lo responsable que diga, a ver, hágame nomás cuantas pruebas pueda, porque en alguna de esas encontraré cuál es la causa de la enfermedad que tiene el paciente. No podemos actuar de esa manera. Entonces hay que ser precisos en decir qué es lo que necesito, porque además yo ya estoy pensando de cuál puede ser el daño. Pues yo tengo que anteponer mi criterio clínico. No hay que hacernos así dependientes totalmente de los resultados del laboratorio, sino nosotros tenemos que darle al laboratorio la indicación de qué es lo que requiero que investigue para ver si es que es o no es esa entidad que estoy pensando. Bueno, vamos adelante. ¿Qué más? Ya, bueno, y solo para mencionar el diagnóstico diferencial, en la leptospirosis se debe hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en la forma anictérica se debe hacer con enfermedades febriles, tales como el dengue, la influenza, la hepatitis, la neumonía, la meningitis viral y la brucelosis. Y en cuanto a la forma ictérica, que ya teníamos, ¿no? La forma grave, el síndrome de Wade, se debe hacer un diagnóstico diferencial con hepatitis viral, dengue hemorrágico, malaria y fiebre tifoidea. ¿Sale? Para hablar del tratamiento primero, es importante recordar lo que ya nos ha venido mencionando varias veces el doctor, es un tratamiento temprano. Eso nos va a ayudar a disminuir la gravedad y la duración de la enfermedad. ¿Cuándo se va a iniciar un tratamiento con antibiótico antes de los resultados? Es cuando haya una alta presunción de que la persona se haya contagiado, que se haya infectado con esta bacteria. Entonces, en estos casos es donde nosotros, sin esperar los resultados del laboratorio, ya vamos a comenzar nuestro tratamiento con antibiótico. Siguiente. Para ver algunos de los medicamentos que nosotros vamos a usar en los casos graves y en los casos leves o les denominamos benigno, donde consulta esta parte. En los casos graves, en adultos, en las primeras 72 horas se le va a administrar penicilina cristalina, 100 millones de unidades por vía intravenosa en una fracción de cada 4 o 6 horas. Después de estas 72 horas se le va a administrar penicilina rapilenta en 1 millón de unidades por vía intramuscular en una fracción de cada 6 horas y esto va a darse durante 7 días. Y en el caso de que sean niños, esto se va a dar dentro de las primeras 72 horas penicilina cristalina, siguiendo los mismos parámetros por vía intravenosa en fracción de cada 4 o 6 horas, pero esta se le va a dar en diferentes dosis, ya que son niños. Esto se le va a dar de 50.000 a 100.000 unidades. En casos benignos o leves, en adultos dentro de las primeras 72, de la misma manera se le va a dar la penicilina cristalina. Esta va a ser 10 millones de unidades por vía intravenosa en fracción de cada 6 horas. Después de estas 72 horas, nosotros vamos a aplicar penicilina rapilenta que se va a dar en 1 millón de unidades por vía intramuscular en una fracción de cada 12 horas durante 7 días. Entonces sí podemos observar cuál es la diferencia de estos, de los medicamentos entre estos dos casos, ya sea grave o leve, es la fracción de tiempo, cada cuánto se le va a dar. Y también en los niños, en el caso de que sea leve, se le va a dar penicilina cristalina de 50.000 a 10.000 unidades. Siguiente, por favor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer en el caso de que la persona sea alérgica a la penicilina? Para ello, dentro de las primeras 72 horas en adultos se le puede administrar tetraciclina, 500 gramos por vía oral cada 6 horas y durante 7 días. En el caso de niños que sean mayores de 7 años, se le puede administrar tetraciclina de 25 a 40 miligramos por kilogramo de peso. Y la doxicilina, que puede ser en 100 miligramos, de la misma manera por vía oral, 2 veces al día durante 7 días. Otra de los medicamentos que podemos usar son las cefalosporinas, que sea en 1 gramo por vía intravenosa cada 4 horas durante las primeras 72 horas. Y posterior a esto se le puede administrar la cefalosporina en 1 gramo por vía intraocular durante las 72 horas. Siguiente, por favor.
Mencionaba también ciertos medicamentos que se pueden usar como quimioprofilaxis ante el peligro de exposición a ellos, y puede ser la doxiciclina en 200 miligramos una vez por semana. O después de la exposición, que nosotros tengamos la seguridad de haber estado expuestos a orina o a algún animal que esté con la leptospira. Esto se va a dar 100 miligramos cada 12 horas por 5 o 7 días. Esto se lo puede usar, estos medicamentos, como quimioprofilaxis. Y en el caso de que existan síntomas leves, mencionabas la doxiciclina, la citromicina y la ampicilina. Siguiente. A ver, antes de que pase, vamos a recordar esa indicación inicial. Si es que yo ya tengo como un diagnóstico presuntivo, leptospirosis, inicio el tratamiento. Aunque no tenga resultados de exámenes, pero ya con el cuadro clínico más el antecedente epidemiológico, esa exposición, yo no espero que el laboratorio me ayude todavía y empiezo rápidamente con el antibiótico que tenga a la disposición. No necesariamente tengo que ir con penicilina. Si tengo doxiciclina, voy. Si tengo acitromicina, también puedo usar. Lo importante es de que empecemos lo más pronto el tratamiento, y una vez de que ya pues tenga los resultados y vea cómo está la evolución del paciente, puedo acomodarme a otro fármaco. Por eso tenemos aquí pues varias recomendaciones de esquemas que podemos utilizar. Penicilina cristalina, doxiciclina, que son las más utilizadas, cefalosporinas, acitromicina, e incluso vamos con ampicilina, que casi ya no lo estamos usando. Pero como les digo, pues el fármaco que lo tenga a disposición, lo importante es conseguir que éste se absorba y que vaya a disminuir el número y la acción de las leptospiras, pues. Recuerden que generalmente al tener a un paciente ya en la fase de Weil, estamos hablando de un daño renal y un daño hepático, y entonces rápidamente tenemos que tratar eso. Y luego, pues, si es que ya tenemos problemas de tipo pulmonar, tendremos que hospitalizar al paciente y empezar a tratar esas neumonías que pueden verse también ahí. Y luego, pues, evitar las hemorragias, evitar que los pacientes entren en un cuadro de pérdida importante de sangre. Como ven, entonces, pues aquí lo que tenemos nosotros es que disminuir la mortalidad, y por eso es importantísimo iniciar el tratamiento antes de que tengamos cualquier resultado de laboratorio. Entonces, de lo que hemos visto, pues lo urgente es la titulación de anticuerpos o la prueba MAT, porque estar esperando cultivo y otros exámenes de certeza, eso no es práctico, porque pasa mucho tiempo y el paciente puede entrar en esta falla multiorgánica y fallecer. Bien, vamos a ver qué horas son. Ya nos hemos prolongado un poco. A ver. Siga. Entre ¿Qué nos las dice? recomendaciones epidemiológicas tenemos varias que debemos tomar en cuenta para evitar el contacto con el agua. Uno puede ser evitar tragar agua dulce o sumergir la cabeza o nadar en agua dulce, porque no sabemos, esto generalmente se da en ríos, cascadas, porque no sabemos si estas se encuentran o no con leptospira. Evitar el contacto de agua en inundación. Para ello es importante usar botas de caucho, evitar protegerse las heridas que tengan o las superficies donde se puedan ingresar rápidamente a la leptospira, usar equipos de protección, ya sea para el manejo de carnes o para el manejo de animales. También mantener un control de la población de roedores, y en el caso de nosotros observar si tal vez hay presencia de roedores en algún lugar donde estén alimentos. Mantener cuidado en esta parte, ya que por aquí también se puede dar esta transmisión. Hervir el agua para el consumo, ya que la leptospira no sobrevive al calor. Y también lo de cubrir las heridas. Siguiente. Y ahí aquí tenemos un infograma importante sobre la leptospirosis, de cómo evitarla, evitar las inmersiones de agua, ya que de agua está, que también sobrevive en el agua dulce.
los charcos o donde se esté acumulando agua. También podemos usar los equipos de protección que ya mencionamos y en las zonas endémicas vacunar a perros y vacas y los demás animales domésticos que puedan transmitir la leptospirosis. Siguiente, por favor. A ver, tenemos el caso. Veamos fiebre amarilla. Doctor, le iba a comentar una cuestión. Por si acaso no avancemos para, no sé si es que, ya sé que hay feriado el lunes, no sé si es que usted tal vez tiene disponible alguna hora el día viernes y podemos ahí ver los casos clínicos. A ver, veamos primero. Ah, ya, porque yo igual, porque yo pregunté si podíamos extendernos, pero como justo después de esta materia de una tenemos neumología, pero bueno, pues veamos cómo va. A ver, veamos la exposición de fiebre amarilla. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. El tema de hoy es fiebre amarilla. Pasaré la siguiente, presentado por Vanessa Campos y de John Calderón. Ya, entonces tenemos que fiebre amarilla es una zoonosis propia de algunas regiones tropicales en América del Sur y África que a través del tiempo han causado numerosas epidemias con elevadas tasas de mortalidad. Su agente etiológico es el virus de la fiebre amarilla, que es un arbovirus de la familia Flavividae. También tenemos que desde 1980 se ha observado la reemergencia de esta enfermedad en América Latina y África con un total de 18.735 casos y 4.522 muertes que se han reportado entre los años 1987 y 1991. La OMS ha demostrado por estudios epidemiológicos que existe una gran notificación de casos, estimándose por alrededor de 200.000 nuevos casos por año, pero la mayoría de ellos es en el África y subsahariano. Pasaré a la siguiente. Ya. También tenemos que, como ya les dije, es de la familia Flaviridae del género Flavivirus. En la especie es del virus de la fiebre amarilla. Se va a encontrar en los distintos hábitats, que son primero transmitidos por los mosquitos Aedes aegypti y el Haemophilus. El Aedes va a estar cerca de las viviendas en la zona urbana y el Haemophilus isabetes en bosques, que van a ser esto de zonas silvestres. Y algunos de los dos mosquitos se encuentran en ambos, tanto en urbanas como en silvestres. Pasaré a la siguiente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los países latinoamericanos donde se ha reportado mayor número de casos es Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bueno, la notificación según la OMS han sido 200.000 nuevos casos por año. Antes de que pases, a ver, miren ustedes, regrésale por favor. Lo que quería es de que noten el número de casos y el número de muertes. Justamente es lo que les decía, esta es una enfermedad que tiene una mortalidad elevadísima. Entonces aquí, pues, de lo que estamos viendo, de 3.000 y 1.800 muertes, eso implica que es más del 50%. Por ello es que esta enfermedad tiene que ser manejada, pues, de manera inmediata con una intervención de varios actores. Sigue adelante. Ya. En cuanto a en el Ecuador, la zona selvática de la región amazónica del Ecuador, vamos a tener Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, también Esmeraldas, que van a ser consideradas como
las zonas de riesgo y zonas endémicas de circulación del virus de la fiebre amarilla, en el cual van a existir la presencia de los vectores, el Haemococcus y el Sabetes, que son estos los agentes transmisores de esta enfermedad. En el Ecuador también no se han notificado casos desde el 2012, solamente un caso en Napo. Y en el 2017 un caso por PCR en tiempo real en la provincia de Sucumbíos. Pásale a la siguiente. Transmisión tenemos que las diferentes especies de los mosquitos transmisores viven en distintos hábitats. En cuanto al mosquito Aedes, se cría cerca de las viviendas domésticas, y el Haemococcus y Sabetes en los bosques. Estos van a ser de las zonas silvestres, y algunos pueden encontrarse en ambos hábitats. Entonces se determina así tres tipos de ciclos de transmisión. Tenemos el ciclo que es selvático, que estos se dan en las selvas tropicales lluviosas, y aquí tenemos a los monos, que son el principal reservorio del virus, que van a ser picados por los mosquitos salvajes, y estos transmiten el virus a otros monos. Entonces, las personas que se encuentran en las selvas pueden recibir picaduras de estos mosquitos infectados y contraer la enfermedad. En cuanto a la fiebre amarilla urbana, tenemos las epidemias que se producen cuando las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas con gran densidad de mosquitos, y también por falta de vacunación la población tiene una baja inmunidad para este virus. Así, los mosquitos infectados transmiten la enfermedad de persona a persona. A la siguiente. Ya, sí, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sigue nomás. Ya. Bueno, yo les voy a explicar un poco. Aquí tenemos lo que es la historia natural de la enfermedad antes de pasar a las manifestaciones clínicas como tal. En este caso, pues aquí vamos a analizar que está dividida esta enfermedad en tres periodos, principalmente el periodo de infección, en donde se va a dar una viremia alta y va a durar entre 3 a 6 días aproximadamente. De ahí tenemos un periodo de remisión que dura aproximadamente 2 días, y luego un periodo de intoxicación que va a ir de 3 a 8 días de prolongación. Entonces aquí en esta primera gráfica lo que vamos a observar es que hay un periodo de incubación previo a estos tres que va a durar igual de 3 a 6 días, que ya lo explicaré más adelante. Pero quiero que se fijen en esta evolución, cómo es que se va dando. En primer lugar, aquí, de acuerdo a los números, vamos a ir evaluando. El primero, pues aquí, después de la inoculación del mosquito, va a haber una infección de este virus a nivel de las células dendríticas, ¿ya? Y al momento que este virus sale de las células dendríticas hacia los ganglios, en este caso, o a su vez se traslade a la circulación para dirigirse a los órganos blancos, por ejemplo, hígado, vaso, también se ha notificado lo que es corazón y riñones. Pues aquí va a haber una alza de lo que vendría a ser las manifestaciones clínicas, como podemos ver de forma abrupta, principalmente dada por la fiebre, y luego, como podemos ver, la fiebre no es que va a ser intermitente, como que se va, luego vuelve, no, sino que va a ser en este caso continua, se mantiene alta. Y aquí vamos a evaluar qué es lo que ocurre en el periodo de infección. Ya se dio esta diseminación, entonces se dio una reacción inmunitaria, por lo tanto se presentaron lo que sería la fiebre y obviamente el resto de manifestaciones que acompañan a la fiebre. Luego, en la mitad de este periodo de infección, vamos a tener que ya se dirigen por vía hematógena hacia los órganos blancos. En este caso, el primero en ser infectado va a ser el hígado, ya a nivel de las células de Kupffer o los hepatocitos. Posteriormente, y llegando al periodo final de lo que sería el periodo de infección, va a infectar al resto de órganos que les mencioné. En este caso, infección renal, infección a nivel del vaso y también infección a nivel del corazón.
Después de estos 6 días que se da, vamos a ver cómo es que estas manifestaciones van a bajar y van a entrar en un periodo de remisión que les había comentado. Y más que todo por el hecho de que existe esta, digamos, eliminación viral mediada por CD4 y CD8. Entonces, en pacientes que, por ejemplo, tengan inmunidad o hayan sido vacunados, pues prácticamente solo tienen este periodo de infección y en este periodo de remisión pueden recuperarse. Pero en aquellos que no, pues prácticamente en un 15% a 20% de las personas pueden ingresar a este periodo de intoxicación, que se va a caracterizar, como podemos ver, el alza nuevamente de las manifestaciones comandada por la fiebre y a su vez también se suman otros signos y síntomas, ya que hay una afectación a nivel sistémico, en este caso a nivel del hígado. Como podemos observar, va a haber una apoptosis en las células hepáticas principalmente, se puede dar un daño microvascular, una hipotensión posterior y a su vez anoxia. Y por último, puede tener dos desenlaces, o bien la muerte del paciente o a su vez la recuperación. En esta gráfica de acá abajo tenemos el periodo de incubación. El periodo de incubación, por ejemplo, si es que el mosquito nos pica en el tercer día, ¿ya? En el tercer día, se demora 3 días, aparece lo que serían los primeros síntomas, la fiebre. Vemos que la curva sigue aumentando, que es la curva de viremia. Tenemos un alza de la viremia, esto debido a que ya se está diseminando a través por vía hematógena y vía linfática hacia el resto de órganos. Entonces, por ende, vamos a tener un alza de la viremia, es decir, replicación. Y producto de esta viremia alta en el punto máximo, vamos a tener una respuesta inmune. Esta respuesta inmune va a ser mediada por los IgM principalmente, ¿sí? Esta respuesta inmune va a partir alrededor de los 3 al 5.º día después de los síntomas y como podemos ver la viremia va a empezar a disminuir mientras que los anticuerpos IgM van a empezar a aumentar pero de forma paulatina como podemos ver. Al contrario que lo que se observa en este caso los IgG que ya más bien son característicos del periodo de intoxicación. Sí, que pueden surgir a partir del 7.º día o en este caso, como vemos en esta gráfica, a partir del 10.º día en adelante. Entonces, lo que quería hacerles evidenciar es que, como les había dicho, si es que el mosquito me pica en el tercer día, 3 días de acá, más 7 días de la parte de viremia, es decir, suman 10. Y les había dicho también que existe bibliografía que menciona que puede durar hasta 6 días el periodo de incubación. Por lo tanto, 6 días más 7, 13. Entonces la viremia puede ir de 10 a 13 días, ¿ya? Y pues aquí podemos observar que prácticamente en este periodo de viremia, en el diagnóstico, pues es apropiado hacer una PCR para determinar el agente etiológico y no en el periodo de intoxicación, donde ya no hay viremia, o sea, no hay el agente etiológico, perdón, a nivel sanguíneo, ¿ya? Sino únicamente se haría titulación de anticuerpos posteriormente en el periodo de intoxicación, cuando se presente ya el paciente con síntomas con signos de complicados, es decir, ictericia, hemorragias, ¿ya? Bien, ahora sí pasemos a las manifestaciones para que entiendan más o menos cómo es que se va a mostrar. Bueno, en este caso vamos a ver que la fase de infección les había dicho que dura de 3 a 6 días, ¿ya? Entonces aquí va a aparecer un síndrome febril inespecífico de tipo agudo. Como habíamos visto, se va a manifestar de forma abrupta y pues la mayoría de las personas que se infecta con este virus pues puede llegar a esta etapa. Y vemos que prácticamente presenta una alta viremia. A su vez, ¿cómo se va a manifestar? Pues en este caso una fiebre elevada mayor a 38, hay una bibliografía que también menciona que puede ir mayor a 39 y obviamente acompañada con los otros síntomas relacionados a la fiebre, en este caso cefalea, náuseas, mareo, malestar general, dolor muscular. Pero algo particular de esta enfermedad es que va a ser que la presencia de este signo, el signo de Fayet. El signo de Fayet en este caso pues se va a caracterizar, como podemos ver, un aumento de la temperatura, me va a provocar una disminución en la frecuencia cardíaca, cosa que en otras infecciones es totalmente directamente proporcional. Mientras aumenta la temperatura, obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, este signo particular de esta enfermedad nos podría estar direccionando en un posible diagnóstico o en una posible sospecha.
Ya, a su vez, como podemos ver acá, presenta fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas y vómitos, pero también se puede dar enrojecimiento de ojos que acompaña lo de la fiebre, y esto se va a dar más que todo por ese proceso inmune que existe al principio en este periodo de viremia, y pues se puede liberar, perdón, algunas histaminas, con lo cual van a agrandar lo que serían los vasos, en este caso los capilares, y es por eso que se puede dar este enrojecimiento a nivel conjuntival. Ya, en la fase de remisión, en este caso, va a durar de 1 a 2 días. Parte del sexto día o séptimo día han empezado los síntomas, como habíamos visto, y pues se caracteriza por una mejoría transitoria. Va a haber una baja de la viremia, va a haber una reducción o ya desaparece totalmente los síntomas de la fiebre, y algo característico, que el paciente deja de ser una fuente de infección. En la anterior fase, el paciente al estar en una alta viremia puede ser una fuente de infección para que un mosquito sano llegue, lo pique y se infecte el mosquito y pueda este vector transmitir la enfermedad al resto de la población. En este caso, en la fase de remisión, pues esto no va a ocurrir. Prácticamente no hay viremia y por lo tanto no hay virus a nivel sanguíneo que pueda infectar al mosquito. Ya, en formas leves, el paciente va a iniciar en la fase de recuperación y que va a durar entre 2 a 4 semanas, como les había comentado, que en esta fase puede haber pacientes que se puedan recuperar. Si no es el caso, pueden pasar y evolucionar a una fase de intoxicación, que va a durar en un lapso de entre 3 a 8 días. Y como podemos ver, la clínica que presenta este paciente va a ser más que todo, vamos a tener la misma clínica que vimos en la fase de infección, es decir, fiebre, todo lo que vimos antes, ¿ya? Pero, ¿qué se va a sumar? Se va a sumar el cuadro ictérico, trastornos renales, ya que principalmente estos dos, ya que prácticamente son los órganos blancos a los cuales va a dirigirse este virus, ¿ya? La ictericia se va a dar más que todo por el hecho de que el virus se ingresa a lo que sería las células de Kupffer, y a su vez también va a generar daño a nivel del hepatocito. Va a generar a su vez en las células de Kupffer una hipertrofia, y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Un daño a nivel del hepatocito, eh, una vamos a tener una complicación en lo que sería, digamos, en este caso, la producción de la bilirrubina, en este caso, la conjugación de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, debido a que daña el hepatocito, y por lo tanto, esta bilirrubina, al ser liposoluble, puede puede extravasarse y a su vez llegar a la piel y a las mucosas. Por lo tanto, nos demuestra que hay un daño hepático que se está dando, y pues obviamente se daría y se manifiesta como la piel amarillenta, ¿ya? Y los trastornos renales se puede dar de dos formas. La primera que les voy a explicar es que puede haber un daño directo, ¿ya? Es decir, un daño directo a nivel del glomérulo, a nivel de los túbulos, y por lo tanto, por parte del antígeno, y por lo tanto presentarse con una oliguria, o en casos más graves con anuria, ¿sí? Y también se puede presentar un trastorno renal secundario a una hipotensión. Y aquí la hipotensión también vendría a explicarse las manifestaciones hemorrágicas, ¿ya? ¿Por qué se va a dar esta hipotensión? En este caso, prácticamente debido a que existe una lesión a nivel vascular, y por ende va a haber una disminución de las plaquetas, porque estas plaquetas a actuar a evitar que esa lesión vascular se incremente. Entonces, al momento que existe esa lesión, también existe un daño a nivel del endotelio, causando que las células del endotelio se separen más de lo que, o sea, tengan unas separaciones más grandes, permitiendo la salida tanto de células sanguíneas como también de líquidos, ¿ya? Entonces va a haber una hipotensión. A su vez, ¿qué me va a generar a nivel de la luz del vaso? Mayor hematocrito. ¿Por qué? Porque hay presencia mayoritaria de células debido a la extravasación de líquido, ¿no es cierto? Y pues a su vez también estas manifestaciones hemorrágicas pues vamos a tener, o se van a presentar en este caso, por ejemplo, hemorragias a nivel gingival, las hematemesis, y también sangrado en las heces, es decir, las melenas, también equimosis y epistaxis. Algo característico de esta enfermedad es que tiene una progresión muy rápida. Es decir, si los pacientes pueden aparecer con un cuadro febril
agudo y desarrollar de una a una fase de intoxicación. Y la muerte, si es que no se actúa rápido, puede llegar entre 7 a 10 días. O casi la mayoría de las veces no llega ni a los 10 días. Entonces eso también es algo importante a tomar en cuenta. Bien, en este caso les puse esta gráfica para que podamos observar cómo son las manifestaciones y en qué periodo se van a mostrar estas manifestaciones. En este caso, la fiebre, el dolor y la viremia, pues son las únicas que se van a presentar en una fase de infección. Vemos que la fiebre y el dolor, pues prácticamente van a disminuir, pero si es que llegan a una fase de intoxicación, la fiebre aumenta más que la fase de infección y pues se va a mantener continua, como podemos observar, y también el dolor puede aparecer nuevamente en lo que sería la fase de intoxicación. La viremia, como habíamos dicho, desaparece ya al séptimo día, es decir, ya en la parte de lo que sería la fase de remisión. Tanto la albuminuria, oliguria, ictericia y hemorragia se van a presentar mayoritariamente en lo que sería la intoxicación del paciente, es la fase de intoxicación, ¿ya? Y pues los anticuerpos neutralizantes pueden partir los IgM, como habíamos dicho, a partir del tercero, quinto día, presentarse ya estos anticuerpos o a su vez los IgG en la fase de intoxicación, como podemos ver, y que se van a mantener constantes. Ya. Y algo importante es que los IgM van a durar en el cuerpo alrededor de 8 semanas, es decir, 2 meses. Ya. Bien, en cuanto al diagnóstico, aquí podemos ver esta gráfica que nuevamente es A lo ver, que John, quiero que puedan entender. Mande. espérate un ratito. A ver, recordemos entonces el famoso cuadro de esta enfermedad. Igual que estamos mirando pues en estas afecciones, hay una fase inicial en donde vamos a tener una temperatura sumamente alta, se mantiene continua y después baja. Pasa un periodo que aparentemente está el paciente ya curado y lamentablemente vuelve a una segunda fase que es la de intoxicación. Vean que es un cuadro muy similar al que acabamos de ver con leptospirosis. Una fase inicial, luego baja y reaparece con un cuadro severo. En este caso, pues, el daño es mucho mayor. El virus en los órganos provoca una destrucción acelerada de las células y entonces, en el caso de fiebre amarilla, pues, justamente el nombre de fiebre amarilla se debe a la coloración intensa que toma la piel debido a la destrucción de las células hepáticas. Y luego, las manifestaciones hemorrágicas son también muy frecuentes. Recuerden que a esta enfermedad se la conocía como el vómito prieto, porque los pacientes vomitaban de color oscuro. Y generalmente, pues ustedes saben que en Centroamérica, para graficar un poco la diferencia de colores, le dicen prieto a lo oscuro y güero a lo claro. Entonces, el vómito prieto quería decir un vómito de color negro, oscuro, el pozo de café, que era muy característico de esta enfermedad. Cuando la persona estaba ya con vómito prieto, pues realmente estaba ya casi indefectiblemente en días o en vísperas de su fallecimiento. Ese era un signo de muy mal pronóstico, la presentación del vómito. Y ahora pues entendemos el por qué se produce esto. Cuando se manejaba a comienzos del siglo pasado la fiebre amarilla, pues no se tenía un conocimiento claro de cómo era el proceso fisiopatológico, pero ahora ya lo entendemos muy bien. Entonces miren ustedes la caracterización de estas enfermedades que nos hace pensar pues en que una persona, si no tiene un buen sistema inmune, va a ser presa nuevamente de la acción de estos organismos ya en sus órganos blancos y pasarán a la fase esta de severidad como era la de Wade o a esta que se llama la de intoxicación. ¿Qué podemos hacer como diagnóstico? A ver, vamos adelante. Ya, bien. Como diagnóstico, lo que podemos ver en la fase de viremia, al estar el virus a nivel de la circulación, podemos o bien hacer el aislamiento, el PCR, que sería crucial para determinar
y aumentar nuestra certeza diagnóstica en caso de sospecha, la detección de antígenos. En el caso ya posterior a la viremia, pues en fase ya de intoxicación, únicamente una titulación de anticuerpos o también una ELISA. Sí, pero para hablar un poco más acá, tengo un cuadro que podemos resumir lo que acabo de mencionar. Entonces, para un diagnóstico etiológico podemos utilizar tanto la titulación de anticuerpos como también la PCR. La titulación de anticuerpos en este caso vamos a encontrar como en la fase de infección positivo para IgM, ya les había explicado el por qué, y podemos tomarlo entre el tercero al quinto día hasta que termine la fase virémica. Y la fase de intoxicación va a tener un valor positivo, digamos, un resultado, perdón, positivo para IgG a partir del séptimo día en adelante. ¿Ya? En cuanto al PCR, pues esto nos permite determinar obviamente el material genético del virus, el ARN, y pues se lo toma en los primeros 5 días, ¿sí? En la etapa de viremia, ¿ya? En cambio, el resto de estudios que se hace aquí, la biometría hemática es únicamente para saber el estado actual del paciente con el que llega a consulta, ¿ya? O el que llega por emergencia, para saber cómo está, si es que está en una fase aguda o en una fase ya de intoxicación. ¿Y cómo podemos evaluarlo? Pues, ¿qué nos va a dar? Una leucopenia, neutropenia y linfocitosis relativa. Esto prácticamente producto de la infección, es decir, producto de la viremia. Y el hematocrito y la tromfocitopenia, por lo que les había comentado que por esta extravasación, pues va a haber mayor células sanguíneas a nivel de la luz del vaso y pues la trombocitopenia debido a que trata de corregir la lesión vascular que se produce, va a haber una disminución de plaquetas. Ya, entonces el tiempo de la muestra, pues no hay tiempo específico, se puede hacer tanto en fase de infección como en fase de intoxicación para determinar si es que hay un cuadro hemorrágico o no. En cambio, el resto de exámenes son para, digamos, llegar a confirmar si es que existe un daño a los dos órganos principales, es decir, al hígado o a su vez también en los riñones, que son los que más se ven afectados. Entonces, la elemental de orina, pues me va a permitir ver si es que existe presencia de albuminuria, es decir, y bueno, se va a presentar en la mayoría de los casos este tipo de signo. A su vez, también vamos a ver que en la química sanguínea me va también a referir si es que existe o no un daño renal por el aumento de la urea, el aumento de la creatinina. Y en este caso, como vemos, la falla renal netamente pertenece a una fase de intoxicación y podría ser un estudio que podríamos aplicar en dicha fase. ¿Ya? Y para también evaluar la función hepática, pues debemos analizar mediante enzimas hepáticas. En este caso vamos a encontrar si es que tenemos infección por fiebre amarilla, una alza en las aminotransferasas y también bilirrubinas. Característicos del cuadro ictérico, ¿no? Ya. Bueno, también es importante, y eso también es recalcar, en cuanto a la vigilancia epidemiológica. En este caso sirve para el diagnóstico de casos de postmortem. ¿Por qué? Porque personas que han fallecido por un cuadro febril agudo y que sea menor a 10 días de evolución, pues esto llama la atención. Y pues se puede evaluar en casos de... ¿cómo se puede evaluar? Se puede hacer mediante técnicas de anatomía patológica, lesiones hepáticas y PCR. Aquí se puede hacer el PCR porque ya está en tejido, entonces podemos evidenciar si hay presencia o no del agente como tal. A su vez podemos aquí estos cuerpos de Kunzelman van a ser en este caso degeneraciones eosinofílicas de los hepatocitos y a su vez una condensación de la cromatina ya nuclear. Entonces aquí podemos ver una deformación de los hepatocitos y pues que son característicos de un proceso apoptótico. Aquí podemos observar cómo es que ha evolucionado este tejido y pasa a hepatocitos apoptóticos. Esta gráfica de acá de la derecha, en cambio, es un estudio que se hizo en primates y pues aquí podemos ver cómo se puede evaluar un hígado que está en la parte de arriba normal y acá un hígado ya ictérico. Y se puede evidenciar en este caso los procesos apoptóticos, los hepatocitos necróticos ya, y pues la presencia del antígeno del virus de fiebre amarilla, ¿sí? Y esto obviamente sirve para un reporte epidemiológico, para saber si es que hubo un brote, en casos de brote o rebrote, ¿ya?
Ya, ahora en cuanto al diagnóstico diferencial, habíamos analizado que la fiebre amarilla se puede parecer un poco a la leptospirosis, más que todo por el cuadro itérico que presenta, pero podemos observar que el periodo de incubación no es tan inmediato como ocurre en la fiebre amarilla, es decir, la evolución de la enfermedad no es tan rápida como la fiebre amarilla. Y pues a su vez también pueden manifestarse hemorragias mucho más tempranas que en la leptospirosis. En cuanto a la malaria, la particularidad importante que habíamos analizado también en las clases anteriores es que la fiebre es intermitente. Viene, va, en cambio la fiebre amarilla es continua. Sube y ahí se mantiene. En cuanto a la hepatitis viral, pues aquí podemos mencionar que no se presenta una fiebre tan elevada, sino una fiebre leve o casi ausente. En casos de fiebre amarilla es totalmente lo contrario. Y la fiebre hemorrágica de dengue, que se puede también confundir por los cuadros hemorrágicos que presenta la fiebre amarilla, pero la diferencia es que no va a presentar ictericia. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Ya, este cuadro que les puse aquí es para en casos de análisis de sospecha de un paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga fiebre en menos de 7 días de duración y que esté acompañado obviamente con la sintomatología mialgia, cefalea y que no tenga afectación en las vías aéreas y a su vez también sea procedente o haya viajado a un área endémica donde se encuentre brotes de fiebre amarilla y que no esté vacunado, pues puede ser un caso sospechoso, ¿sí? Entonces lo que se procura es buscar los signos de alarma, es decir, sangrado, la ictericia o liguria. Si es que presenta alguno de estos, inmediatamente se lo interna. Se lo interna al paciente y pues se lo trata como, obviamente se hacen los estudios de laboratorio para determinar y confirmar el diagnóstico, pero hasta mientras se lo interna y dar sustento o tratamiento de apoyo, perdón. En caso de que no presente ningún signo de alarma, se le evaluará obviamente con los exámenes que ya habíamos revisado anteriormente, un hemograma, es decir, enzimas hepáticas, bilirrubina, para ver el funcionamiento también tanto del hígado y de los riñones. Y a su vez también es a ver el estado actual. Y así todo está normal, pues se podría hacer el tratamiento ambulatorio. Pero ojo, en este caso, bueno, este es en base a una guía argentina, pero en este caso, si es que hay una sospecha de un paciente que llega con esta fiebre de menos de 10 o de 7 días, pues prácticamente sería lo más aconsejable internarlo para observación, ¿sí? Y ver cómo evoluciona, si es que evoluciona un cuadro ictérico y confirmar a su vez el diagnóstico, ¿ya? Bien, en cuanto al tratamiento. Ya, el tratamiento puede darse para una etapa de infección y también en la etapa de remisión. Prácticamente no hay un tratamiento específico antiviral para esta enfermedad, sino más bien en estas etapas que son, podríamos decir, leves en comparación a la fase de intoxicación, pues lo que se recomienda es el reposo, la ingesta de líquidos, el paracetamol y sobre todo también no administrar ninguna aspirina ni AINES porque esto promueven a un fenómeno hemorrágico. Bueno, en cuanto a la ingesta de líquidos, vamos a hacer, bueno, es recomendable en este caso dar a los adultos una administración de 6 vasos o indicarle al paciente que tome 6 vasos de 250 ml y si es más, mucho mejor. En niños, pues libre demanda, no hay problema. En cuanto al paracetamol, en caso de adultos, 1 gramo dosis cada 8 horas y la dosis máxima diaria es de 4 gramos. En niños sería de 10 a 15 miligramos kilogramo peso, ya cada 6 horas. Cabe recalcar que en esta etapa de infección o remisión, si ya se llega a un diagnóstico, pues hay que evaluar lo que sería el daño renal hepático por su tasa de mortalidad elevada. En el caso del renal, 5.8, en el caso de un daño hepático, el 33%, porque es el órgano blanco principal de esta enfermedad, ¿ya? Luego, el tratamiento en la etapa de intoxicación, pues vamos a hacer un tratamiento, en este caso ya no ambulatorio, sino más bien de hospitalización y derivación a UCI. ¿Con qué fin? Con el fin de monitorear los niveles de líquidos, electrolitos, signos vitales y la temperatura. ¿Qué se le va a administrar o qué se le va a dar monitoreo? Pues el aporte de fluidos, se le va a dar un soporte ventilatorio también.
Se le va a tratar con drogas vasoactivas, oxigenoterapia, una prevención de la hipoglucemia. Si es que ya presenta acidosis, pues la corrección de la misma. Y también manejos de la coagulopatía. Recuerden que al estar el hígado afectado, en este caso, pues los factores de coagulación no se van a conjugar de la mejor manera o no se van a conjugar y pues por lo tanto hay que manejar la coagulopatía que pueda presentar el paciente. Y también si es que ya existe falla renal, pues un soporte renal. En cuanto a las otras indicaciones, como habíamos recordado, se puede presentar con vómitos, entonces se le puede administrar antieméticos para controlar dichos vómitos. A su vez se puede dar bloqueadores H2 para proteger a la mucosa gástrica y de esta manera lograr prevenir el sangrado. Y no es recomendable realizar una transfusión de forma rutinaria, ya que no tiene un efecto en los pacientes, en aquellos que están ya en una fase terminal, digamos, en una fase de shock o que tengan un daño hepático severo. Cabe recalcar que en el aporte de fluidos se puede iniciar inmediatamente un tratamiento intravenoso de solución salina o lactato Ringer de 0.9% para mantener, digamos, para mejorar la condición de un hematocrito aumentado, podría ser, y a su vez también los cuadros o signos de deshidratación con los cuales llega el paciente debido a, primero por los vómitos y obviamente por la pérdida o extravasación de líquidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se recomienda en cuanto al manejo hospitalario? Se recomienda evaluar los signos vitales cada 4 horas, a su vez evaluar la diuresis para verificar si es que hay o no daño renal, cada 4 o 6 horas, la glicemia en cada 12 a 24 horas. Se recomienda también un hematocrito, evaluar el hematocrito antes y después de la reanimación con líquidos, cada 12 a 24 horas, a ver si es que hay un mejoramiento o no. Y como les había mencionado, no hay que retrasar el inicio de la hidratación, por lo que les expliqué anteriormente. Ya. ¿Cuáles serían los criterios del alta hospitalaria? En este caso, pues la mejoría del estado clínico, es decir, un bienestar general, ya presenta buen apetito, un estado hemodinámico normal. También la diuresis debe estar normal o aumentada y que no exista sangrado, ¿sí? A su vez, el cuadro febril debe ser, digamos, no se debe manifestar durante un periodo de 48 horas sin administración de medicación. A su vez, también el recuento plaquetario debe ser ascendente. O sea, si es que estábamos tratando un cuadro hemorrágico, pues las plaquetas deben estar nuevamente aumentadas si es que se le quiere dar el alta. Y obviamente el hematocrito debe estar estable sin ningún líquido intravenoso, como habíamos visto anteriormente, que se le puede administrar solución salina para controlar también este tipo de signo de laboratorio. ¿Ya? Ok, en cuanto a la prevención, por último, ya para terminar, es que... A ver, y su compañera no habló nada, pues déjele que hable siquiera de la prevención. Ya. Bueno, Ya. Continuando con la prevención, sabemos que la única opción que tenemos para esta enfermedad es la vacuna. Tenemos que el virus atenuado de 17 días tiene una alta eficacia, presentando una inmunidad de 7 a 10 días durante 10 años. Y es una sola dosis que se administra de 6 meses en la área epidémica, que se recomienda en este caso a los turistas o a las personas que viven en las zonas tropicales. Las reacciones que va a tener son dolor local, el dolor de cabeza, el malestar y fiebre. Y va a estar contraindicada la vacuna en las mujeres que son gestantes, que tienen menos de 6 meses de embarazo, y en las personas que son inmunodeprimidos. También para esto se recomienda vestir de manga larga, un pantalón largo, un gorro o una gorra de visera. También se puede usar los antirrepelentes también en la ropa. En el caso del domicilio, usar mosquiteros para dormir y vaciar los recipientes que contengan restos de agua. En el caso de las puertas y ventanas, también es necesario usar protección. Pásale a la siguiente. Ya, o sea, solo para acotar algo, el mosquitero
también se lo utiliza no solo como método de prevención, sino en el caso de que el paciente, bueno, sí, como método de prevención, pero en el caso de una fase infecciosa, ya cuando el paciente está infectado, para evitar que el mosquito como les había explicado, lo inocule y obviamente se infecte el mosquito y sea un vector transmisor y pueda afectar al resto de la población cercana al paciente que ya se infectó. Eso, nada más. Y ya de ahí ya viene el caso clínico. Bueno, a ver, entonces, vean ustedes en el tema el manejo de un caso de fiebre amarilla, pues amerita ahora una internación en la unidad de cuidado intensivo. No lo podemos dejar al paciente para manejarlo en un piso. Sin embargo, pues tenemos una mortalidad bastante alta, como repito. Por ello es importante que hagamos un diagnóstico adecuado, tomando en consideración más que todo la condición epidemiológica. En nuestro país, recuerden, el oriente, ustedes ya vieron en el mapa, pues está de color rojo, es considerado un área endémica de fiebre amarilla. Y entonces quien vaya a trabajar, vaya a meterse en zonas un poco más selváticas, pues obligatoriamente deberá tener una vacuna contra la fiebre amarilla. A todos nos deben exigir vacuna de fiebre amarilla. El Ecuador es un país que tiene este problema y entonces ahora pues lo que se ha dispuesto es de que toda persona que venga pues tiene que tener una certificación de fiebre amarilla. Lamentablemente pues pasa el problema y eso se deja de hacer un control y eso debería ser de manera permanente. Bueno, terminamos entonces, ya no vamos a tener tiempo para revisar los casos, entonces habría que ver pues qué es lo que me estaba proponiendo. Ya, o sea, yo le preguntaba si es que usted tiene libre alguna hora el día viernes. A ver, el viernes a la hora en que revisamos los casos, pues esta semana no íbamos a revisar casos. Ya, Entonces a las 3:30 de la tarde revisamos los dos casos que me quedan pendientes. ya, doctor. A ver, chicos, en la próxima clase vamos a tratar sobre lo que es intoxicación alimentaria. Entonces aquí pues no hace falta la presentación de un caso porque lo que generalmente nosotros vemos es que vienen a la consulta con vómito, diarrea y antecedente de haber ingerido algún tipo de alimento. Entonces, pues todos los cuadros son similares y entonces no vamos a entrar a hacer un análisis pormenorizado del caso. Entonces, lo que sí les voy a pedir es de que las presentaciones que tienen que hacer los compañeros que van a hablar sobre intoxicaciones, pues a ver, veamos quiénes son. A ver, Kevin Cando y Kevin Castillo. Los dos que van a presentar esto, pues tienen que hacer una revisión de las principales causas de intoxicación. Entonces vamos a hablar sobre estafilococo, Bacillus cereus y Escherichia coli. Ahí van a integrar lo que es la diarrea del viajero. No van a presentarme todas las formas de Escherichia coli, sino básicamente la enterotoxigénica, ¿no? Y también cuáles son las otras afecciones que cursan con diarrea, pues enfermedades virales y enfermedades parasitarias. Así que a eso nos vamos a dedicar el próximo día martes que tendremos con ustedes, ¿sí? Intoxicaciones por estafilococo, por Bacillus cereus y por Escherichia coli enterotoxigénica y las otras afecciones que cursan con diarrea, virosis y parasitosis. Doctor, una pregunta que me preguntan. ¿La intoxicación alimentaria no habría caso clínico? No hay caso clínico. Ya. Y doctor, otra cuestión. Lo que pasa es que me dicen, o sea, nosotros el viernes tenemos clases a las 4, entonces no sé si es que tal vez usted puede de 2:30 a 4. 3 a 4. O de 3 a 4. Sí, una hora, sí es que es. 4 en una hora vemos los dos casos. Ya. Listos. Ya, doctor, gracias. Bueno,
Muy bien, Bueno. a ver, ¿qué me iba a decir? Buenas tardes, doctor. Por decirle que sí me pude conectar a la mitad de la clase. Bien. Que me disculpe, por favor. No tenía internet. Bueno, no hay problema. Bien, han sido unas dos muy buenas exposiciones. Ha quedado claro cuál es el mecanismo mediante el cual se producen pues estas manifestaciones severas de ictericia y de hemorragia que son características en estas afecciones. Vamos a ver el día viernes. Espero que preparen bien los casos para no tener inconvenientes con ustedes. Listos, nos vemos el viernes a la tarde entonces. Gracias, doctor. Chao, que pasen bien. Muy Gracias, bien. doctor. Gracias, Doc. Que les vaya bien. Vea, Janet. Janet. Ya se fue. Janet, se me fue ya. Le Yo le decimos, Doc, que puedo vuelven. a la Hanna que me quiera decir. No, era para que se recuerde de que me mande el diccionario. Ah, ya, entonces ya le hago acuerdo, Doc. Ok, ya muchas gracias. Ya pues chicos, entonces nos vemos el día viernes. Hasta luego, doctor. Muchas Que gracias. pasen bien.